Bueno, templo y templos del Espíritu Santo en pandemia y post-pandemia. Una de las primeras cosas que quería señalar es que el templo como edificio y el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Tanto el tabernáculo como el primer y segundo templos fueron espacios sagrados construidos y designados a la comunión con Dios y a su adoración. Dios se complacía en manifestarse en toda su gloria, el Kabod, y su esplendor, la Shekinah, donde solo los sacerdotes consagrados podían mediar entre Dios y el pueblo. Había una especie de distanciamiento social, pero por motivos religiosos. Allí se entregaba la revelación y allí se guardaba escrita en tablas de piedra, pero ahora la ley o la palabra de Dios se guarda en los corazones. No obstante, esos lugares santos, si eso fue importante y central para la religión israelita, junto con Jerusalén, la ciudad santa, los templos fueron destruidos con permisión del mismo Dios. La misma ciudad santa también fue destruida hasta las ruinas por causa del pecado de Israel y por la prepotencia de los imperios de turno también. Lo que Dios quería era obediencia a su pacto, no tanto el templo como tal. Con la destrucción del templo, como sabemos, lo que aparecieron fueron las sinagogas, allá por el siglo VI, siglo V, antes de Cristo, como lugares de reunión o espacios alternativos para congregarse, es decir, primeramente en las casas. En todos estos lugares era central la palabra de Dios, la cual tenía un lugar específico físicamente en el templo, es decir, la palabra, la ley, se guardaba en el Arca de la Alianza, o en la sinagoga, ¿no? ¿Te acuerdan del caso de Lucas 4, donde toman los rollos que estaban allí en la sinagoga y le dieron a leer a Jesús? Todo ello era preámbulo de lo que tendría que ser después en el Nuevo Testamento el lugar de Cristo en el corazón de los seres humanos. En todos los casos, lo que se observa en el desarrollo de la revelación es que a Dios no le interesan los templos físicos como construcciones suntuosas. Tampoco le interesa un monte especial en una ciudad en particular, ni siquiera Jerusalén. Fue en Samaria donde Jesús le dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando la mujer samaritana le dijo, bueno, pero nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús respondió, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Con esa interpretación, Jesús dio a entender que no hay un lugar de adoración que sea exclusivo. Dios se manifiesta en todo lugar donde haya adoradores. El templo, el monte y la ciudad de Jerusalén dejan de ser lugares centrales de la manifestación divina a partir de la llegada de Cristo. Es en las calles, en la ribera de los ríos, afuera del templo, como predicaron en Pentecostés en el pórtico de Salomón, o en la propia casa de María, donde supuestamente fue la manifestación del Espíritu, es donde Dios aparece en todo su esplendor y gloria, como un viento recio, al aire libre como en el Edén, o como en el desierto alrededor del monte tras la huida de Egipto, según Éxodo. ¿Qué pudo significar esto para la teología del templo entre los judíos? Porque se preocuparon en levantar un segundo templo tras la destrucción del primero de Salomón. El mismo Jesús pronosticó la destrucción del segundo templo por causa de no haber reconocido el tiempo de su visitación. El Señor Jesús dijo de Jerusalén, no dejarán sobre ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces la pregunta es, ¿qué sentido tiene tener un templo si el Señor del templo no es reconocido
o si los sacerdotes lo profanan, porque uno mayor que el templo está aquí. Les increpó Jesús recordándoles que no se viola el día de reposo si se hace el bien ese día, como dar de comer a los hambrientos, que fue el caso de sus discípulos. Todos somos templos del Espíritu Santo. Entonces la pregunta que me hago es, ¿qué puede significar para el cristianismo esta actitud de Dios en el Antiguo Testamento y de Jesús en el Nuevo Testamento de no promover el templo físico como único lugar de adoración y comunión? La teología del Nuevo Testamento es muy clara en el cambio de lugar de la manifestación de Dios. Ahora Dios quiere manifestarse universalmente sobre toda carne, toda la humanidad, y por eso se manifestará en el cuerpo de cada una de sus criaturas, y estos pueden congregarse en cualquier lugar. Es más, deben ir por el mundo testificando de él, enseñando todo lo que les ha enseñado. Toda la tierra debe estar llena de su gloria hasta que aparezcan cielos y tierra nuevos. La misma humanidad volverá su rostro a Dios porque derramará de su espíritu sobre toda carne, según la profecía de Joel. En cuanto a la presencia y ausencia corporal en tiempo de pandemia y pospandemia, podríamos decir que de la misma manera como aparecieron las sinagogas a causa del cautiverio babilónico, alejados del templo, en tiempos de pandemia que vivimos, el templo fue reemplazado por las redes sociales. La congregación física se vio obligada a convertirse en una comunidad virtual. Fueron las plataformas virtuales el espacio sagrado para la comunión fraternal y la comunión con Dios alrededor de la palabra emitida virtualmente o vivida. Incluso hubo casos donde la comunidad virtual participaba de la Eucaristía o Santa Cena, porque cada uno desde su casa con una copa de vino y un pedazo de pan seguía las indicaciones del pastor que ministraba. Se ha formado entonces una comunidad virtual en tiempo real, sin mediaciones o tal vez sin limitaciones espaciales. La corporeidad pasó a ser una nueva dimensión, pues ahora sobrepasaba la espacialidad local o regional para convertirse en una más grande, internacional y sin límites de espacio para albergarla que las propias limitaciones del ancho de banda de la red que se usaba. Los hermanos y los amigos entre comillas, como en Facebook, no se tocan ni se abrazan ni se dan un ósculo santo, porque solo son imágenes vivas con quienes nos relacionábamos. Ya no eran 3 o 4 conocidos de siempre los que saludábamos antes o al final del culto. Teníamos ahora que interlocutar con cientos y no miles de personas de todas partes indistintamente y en tiempo real. Era un tiempo nuevo al que debíamos entrar sí o sí para no quedarnos solos y no dejar de congregarnos como indica la epístola a los hebreos. Los pentecostales decíamos que en lugar de decir ¿cuántos dicen amén? Ahora decían ¿cuántos me pueden dar un like? ¿No? Más allá del templo. Yo creo que este tiempo de pandemia ha significado una revolución comunicacional y cultural que cambió definitivamente y tal vez para siempre nuestro modo de relacionarnos. Tal vez ahora en la pospandemia, después de esa experiencia, no querramos regresar a la presencialidad, pues es mucho más cómodo que desinstalarse y regresar al templo. Sin embargo, debemos reflexionar sobre las ventajas y desventajas, limitaciones y posibilidades de esta nueva corporeidad y de lo que significa para la iglesia ser iglesia sin un templo majestuoso y central para la religión y la religiosidad. ¿Qué significa ser cristiano en tiempo de pospandemia? Se nos ha abierto por eso una nueva perspectiva del mundo, una cosmovisión, aunque parezca redundante, mundializadora para el mandato cultural y misionero. Una revaloración de nuestros cuerpos como habitáculo de Dios, como la teología paulina lo enseña. La transformación permanente de nuestros cuerpos, avanzando y creciendo de gloria en gloria hasta llegar a ser como Él.
o hasta encontrarnos definitivamente con Dios en su presencia una vez que Cristo sea formado en nosotros. La presencialidad de Dios no se restringe a un templo o construcción física. Toda la tierra debe ser llena de su gloria. Dios está en todo lugar y se expresa por cualquier medio, sea este espacial, corpóreo o virtual, igualmente corpóreo. Lo que nos debe quedar claro es que Dios no solo ama a su iglesia, sino que ama al mundo entero. Y por eso permite cosas como las pandemias para movilizar a su pueblo en favor de la salvación del mundo, la humanidad entera. Eso hizo, recordemos, con los discípulos en el Nuevo Testamento, que no quisieron salir de Jerusalén para ir al mundo. Los esparció hasta lo último de la tierra, con la diáspora. Permitió las persecuciones imperiales para que llene la tierra con el evangelio. Con esto no estoy consagrando el imperialismo. Yo estoy diciendo cómo Dios trastorna y cambia los tiempos. El gran reseteo del que se habla ahora, que es promovido por el Foro Económico Mundial, también nos da que pensar y que hablar. Hay una amenaza y es esta pandemia o pandemia mundial, provocada o no por gente perversa y diabólica, si bien diezmó a millones en una política poblacional malthusiana, también obligó a las iglesias y religiones y a los estados nacionales a cambiar sus estrategias. Podríamos decir también que el reseteo al que algunas élites de poder nos quieren llevar, disminuyendo a la población mundial hasta 1/3 de ella, es el desafío al que debemos prepararnos como país y como iglesia en el futuro inmediato. Y como dice la CNN, para allá vamos. La política del reseteo compite con la idea cristiana de cielos nuevos y tierra nueva. Busca también una nueva sociedad. Como sabemos, reset en el idioma inglés consiste en el reinicio, bien en la reposición hacia un estado inicial, una vuelta al principio o bien un nuevo comienzo, que en el caso de la informática está ligado muy de cerca a la transmisión de impulsos eléctricos. De ahí también el nombre de COVID. Según esta idea del gran reseteo, idealmente, si los negocios empiezan a respetar la naturaleza, se podrían generar 395 millones de nuevos empleos a nivel mundial para el 2030. Se trata de cambiar el pensamiento, la mentalidad, para trabajar por una nueva sociedad. El problema está que eso es posible solo disminuyendo drásticamente a los excluidos del sistema, es decir, eliminándolos porque no son productivos. Esta propuesta que viene del presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. El COVID-19 ha golpeado fuerte en distintos ámbitos de nuestra sociedad. No es solo un grave problema sanitario, ya que sus consecuencias se han dejado sentir en el ámbito económico, social, político, religioso, etc. Según ellos, el bienestar de la humanidad ha estado en serio riesgo y nadie sabe cómo o cuándo nos vamos a volver a sentir seguros. De acuerdo con Klaus Schwab, necesitamos un cambio de mentalidad, pasando de un pensamiento de corto plazo a uno de largo plazo, pasando del capitalismo de los accionistas a la responsabilidad de los interesados, de los ciudadanos. El medio ambiente, la sociedad y la buena gobernanza tienen que ser una parte mesurada de la responsabilidad empresarial y gubernamental. Y añade Klaus Schwab, veremos el final. Existen numerosas razones para apostar por un gran reseteo, dice Klaus, pero la más urgente es el COVID-19. La pandemia, que ya ha causado cientos de miles de muertes, representa una de las peores crisis de la sanidad pública de nuestra historia reciente. Y teniendo en cuenta que el número de víctimas sigue creciendo en muchos lugares del mundo, todavía tardaremos mucho en ver el final. Y aquí venimos entonces con esta misma idea de la cristianización del mundo que se debate entre Babel y Pentecostés. Y déjeme decir que hay que decir también no al reseteo religioso. El cristianismo mundial no puede seguir con el esquema proselitista
de cristianización del mundo, como si se tratase de un gran reseteo de todas las religiones a la cristiandad. Esto sería como desconocer la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de religión, desconocer el pluralismo o volver al espíritu de Babel, queriendo unificar a todas las lenguas, religiones, pueblos, naciones bajo un solo poder y hacerse un nombre. Creo que el COVID-19 es como la acción permitida, aunque no aprobada por Dios, para dispersar o pervertir esos intentos de mundialización de la cristiandad, para dar lugar a un nuevo Pentecostés, uno que no se limite a Jerusalén. En el Nuevo Testamento hemos visto que hay 4 etapas de ese Pentecostés, sino que avance pasando por Samaria hasta lo último de la tierra. Y termino. No se trata de eliminar a los excluidos del sistema, sino de ayudarles a superarse y a poblar la tierra con dignidad, porque el mundo, la tierra, es para todos. Se trata de reconciliarlos con Dios y restablecerlos a su imagen y semejanza en perfección en el modelo de Cristo. No se trata de aprovechar las muertes y genocidios para un reseteo, sino de promover la vida y la transformación de la naturaleza como nuevo hábitat de una humanidad nueva. Se trata de forjar un mundo nuevo en justicia y paz, pero con dignidad y salud sostenible.